Eh, Buenas noches, profesor. Mi nombre es Freddy Torres Casimiro. Voy a presentar el tema uno de la investigación. El tema es estadística descriptiva. Primero empezamos con el primer subtema, que es población y muestra aleatoria. Que la población se refiere al conjunto de elementos que que quiere investigar. Estos elementos pueden ser objetos, acontecimientos, situaciones o grupo de personas. La muestra que es un subconjunto de cualquier población. Para que la muestra nos sirva para extraer conclusiones sobre la población debe ser representativa, lo que se consigue seleccionando sus elementos al azar, lo que da lugar a una muestra aleatoria. También tenemos el muestreo aleatorio, que es un proceso que permite obtener una muestra sobre una población basada en una determinada probabilidad de elección de los individuos que la conforman. Con el muestreo aleatorio, por tanto, lo que hacemos es plantear un método de elección, un método que tiene en cuenta diferentes probabilidades. Perdón. Y seguimos con el 1.2, que es obtención de datos estadísticos. Son números que pueden ser comparados, analizados, interpretados y el campo del cual son tomados se identifica como población o universo. Los datos estadísticos pueden obtenerse a través de la recolección de datos originales. La persona u organización que se encarga de obtenerlos es fuente primaria, mientras que la persona que compila la información es la fuente secundaria. Hay por lo menos tres maneras de obtener datos y son los siguientes: utilizar los datos publicados por fuentes gubernamentales, industriales o particulares, a través de la experimentación o realizando encuestas. Ahora tenemos el subtema 1.3, que es medidas de tendencia central. Son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media. ¿Qué es la media? La media es tendencia central más conocida y utilizada. Es la media aritmética o promedio aritmético. Se representa por la letra griega U cuando se trata del promedio del universo, población, y por Y le hace Y barra cuando se trata del promedio de la muestra. Es importante destacar que U es una cantidad fija, mientras que el promedio de la muestra es variable, puesto que diferentes muestras extraídas de la misma población tienden a tener diferentes medidas. La media se expresa en la misma unidad que los datos originales, centímetros, horas, gramos, entre otros. También tenemos la mediana. Otra medida de tendencia central es la mediana. La mediana, pues, es el valor de la variable que ocupa la posición central cuando los datos se disponen en orden de magnitud. Es decir, el 50% de las observaciones tienen valores iguales o inferiores a la mediana y el otro 50% tiene valores iguales o superiores a la mediana. También tenemos la moda. La moda es una distribución, se define como el valor de la variable que más se repite. En un polígono de frecuencia, la moda corresponde al valor de la variable que está bajo el punto más alto del gráfico. Una muestra puede tener más de una moda. También tenemos el rango de variación. La mejor medida es de dispersión y la más generalizada es la varianza o su raíz cuadrada. La desviación estándar, la varianza, la desviación estándar. La varianza se representa con el símbolo O cuadrado o sigma cuadrado para el universo población y con el símbolo S2 o S cuadrado cuando se trata de la muestra. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Se representa por sigma cuando pertenece al universo población y por S cuando pertenece a la muestra. Y son parámetros constantes para una población particular. S2 y S son estadígrafos, valores que cambian de muestra en muestra de una misma población. La varianza se expresa en unidades de variable al cuadrado y la desviación estándar simplemente en unidades variables. Las medidas de dispersión son un conjunto de variables que se utilizan en la estadística para calcular de qué manera se comporta la distribución de los datos en las fórmulas de análisis.
y sus grados de variabilidad en función de un valor de referencia con el propósito de medir la dispersión o variabilidad. Se discutirán las medidas de el rango. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y valor mínimo de una población o muestra estadística. Desviación media. La desviación respecto a la medida de información de lo alejado o cerca que está un dato de los demás datos del conjunto. La varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado dividido entre el total de observaciones. Tenemos la desviación estándar. Es una medida de dispersión que nos indica cuánto puede alejarse los valores respecto al promedio o la media. Coeficiente de variación. Su cálculo se obtiene de dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media del conjunto y por lo general se expresa en porcentaje para su mejor comprensión. Pues tenemos también tabla de distribución de frecuencia. Las distribuciones de frecuencia pues son la forma que repartimos la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite una condición específica en un conjunto de datos. Generalmente las distribuciones o frecuencias se obtienen de tablas o listados de información donde no son claras ni detalladas las frecuencias o repeticiones de ciertas condiciones, por lo que se puede elaborar una tabla que resuma la primera información para que sea más fácil obtener frecuencias y poderlas distribuir. Tenemos como tal un ejemplo de las tablas. Pues tenemos alumno A, B, C, D, E, de la hasta la S, y tenemos sus calificaciones como tal. El alumno A es 6, el alumno B es 8, C 9, D 5, E 6, F 7, G 9, H 10, I 8, J 6, K 5, L 8, M 6, N 9, O 6, P 7, Q 9, R 6 y S 5. Y es como se puede decir que organizamos los valores que nos han dado. Ahora tenemos tabla de valores donde se distribuyen las frecuencias. Ahora tenemos las calificaciones ordenadas de pues, por ejemplo, tenemos las calificaciones 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y tenemos cuáles son sus frecuencias o la repetición de cada alumno con esa calificación. Por ejemplo, la frecuencia es 5, el 3, la frecuencia de una calificación de 6 es 6, la de 7, 2, 8, 3, 9, 4 y la de 10 solamente se repite una vez. P son las veces que se repite cada calificación. La representación gráfica y su interpretación consiste en transformar la tabla de valores donde están distribuidas las frecuencias en gráficos muy conocidos y tradicionales en el mundo de la estadística, tales como diagrama de puntos de frecuencia o histograma. Empezamos con los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Son los tres valores de variable que dividen en un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales, que 1, que 2 y que 3, o cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Determinan los valores al 25, al 50 y al 75 de los datos. Q2 consigue con la mediana. Ejemplo de cálculo en cuartil. Tenemos una serie de números. El primer paso es ordenar de mayor a menor. Entonces podemos calcular los tres cuartiles. Eso, así pues, como estamos frente al número no entero, para hallar el primer cuartil, sumamos el número de la posición 3 más la parte decimal 0.25 multiplicada por la diferencia entre el número de la posición 3 y el número de la posición 4. Si se tratara de un número entero, por ejemplo 3, solo tomaríamos el número de la posición 3. Ahí tenemos 30, el ejemplo sería sumar el 31 más 0.25 por 32 menos 31, que es igual a 31 más 0.25 es igual a 31.25. En el caso del segundo cuartil, haremos una operación similar. Sumemos el número en la posición 6 más la parte decimal 0.5 multiplicada por la diferencia entre el número en la posición 6 y el número en la posición 7. La operación nos quedaría 51 más
0.5 por la multiplicación de 56 menos 51, que eso es igual a 51 más la multiplicación de 0.5 por 5, que es igual a 51 más 2.5 es igual a 53.5. Y pues como tal lo que hacemos en la operación es primero entre paréntesis multiplicar 0.5 por 5 que nos da 2.5 y a eso sumarle 51 y por eso mismo nos da el resultado 53.5. Luego haremos la misma operación con el tercer cuartil, pero a diferencia tomaremos el número de la posición 9 más la parte decimal 0.75 multiplicada por la diferencia entre el número en la posición 9 y el número en la posición 10, que sería 78 más 0.75 por la multiplicación de 91 menos 78. Eso quedaría 78 más 9.75, nos quedaría eso igual a 87.75. En conclusión, pues como en la resolución sacamos los valores de que el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 es igual a 3.25, 53.5 y 87.57 respectivamente. Ahora tenemos las gráficas. El objetivo de construir gráficos es poder apreciar los datos como un todo e identificar sus características sobresalientes. El tipo de gráfico a seleccionar depende del tipo de variable que nos interesa representar. Por esta razón distinguiremos en la presentación de gráficos para variables categóricas y para variables numéricas. La representación gráfica de una distribución de frecuencia puede realizar a través de gráfica de barras, como lo vemos aquí, tenemos gráfica de barras, gráfica de tortas o de pastel, el histograma, tenemos también polígono de frecuencias y tallo de hojas, que son las más comunes. Ahora tenemos cajas y alambres. El diagrama de caja y bigote es una presentación visual que describe varias características importantes, al mismo tiempo tales como la dispersión y simetría. Para su realización se representan los tres cuartiles y valores mínimo y máximo de los datos sobre un rectángulo alineado horizontal o verticalmente. Tenemos un ejemplo que es la distribución de edades. Pues ya lo usaba distribución de frecuencias como que representan, bueno, vamos a utilizar una distribución de frecuencias que representa la edad de una población de 20 personas y vamos a ordenar sus datos. Como tal, tenemos 36, 39, 25, 24, 37, 29, 24, 23, 29, 41, 20, 40, 36, 33, 45, 24, 31, 34, 31, 40. Para calcular los parámetros estadísticos, lo primero es ordenar la distribución de menor a mayor, como lo tenemos en la imagen. Y pues también tenemos los cálculos de cuartiles, pues ya lo hemos visto, pero pues el cuartil primero es el valor mayor, que es el 25 de los valores de la distribución, como n es igual a 20, que resulta que n es entre 4 es igual a 5. El primer cuartil es la media aritmética de dicho valor y el siguiente. Cuartil 1 es igual a 24 más 25 entre 2, que es igual a 24.5. El cuartil 2 es evidentemente la mediana de la distribución, es el valor de la variable que ocupa el lugar central en un conjunto de datos ordenados, como es igual a n entre 2 es igual a 10. La mediana es la media aritmética de dicho valor y el siguiente, que la mediana es igual a cuartil 2, que es igual a 33 más 34 entre 2 sería 33.5. Y tenemos el último cuartil o el tercer cuartil, que es el valor que sobrepasa el 75% de los valores. En este caso sería como 3n entre 4 es igual a 15. Resulta que el 43 es igual a 39, más 39 entre 2 es igual a 39. Y pues tenemos también ahí una ilustración de cómo dibujar la caja y los bigotes con un esquema.
Bueno, tenemos diagramas de Pareto. Los diagramas de Pareto, pues es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las causas que los generas. El diagrama de Pareto también fue llamado curva 80-20. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solamente resuelven el 20% del problema. El diagrama de Pareto es una gráfica para organizar datos de forma que esos queden en orden descendente de izquierda a derecha y separados por barras. Permite pues asignar un orden de prioridades. Los propósitos generales del diagrama de Pareto es analizar las causas, estudiar los resultados y planear una mejora continua. La gráfica de Pareto es una herramienta sencilla pero poderosa al permitir identificar visualmente en una sola revisión las minorías de características a las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo una acción de mejoras sin malgastar esfuerzos, ya que con el análisis descartamos la mayoría triviales. Bueno, como tal, aquí tenemos un ejemplo que un fabricante de accesorios de plástico desea analizar cuáles son los defectos más frecuentes que aparecen en las unidades. Al salir de la línea de producción, para eso empezó a clasificar los defectos posibles en sus diversos tipos. Y serían, aquí tenemos que sería, primero tenemos los tipos de defecto, que es el mal color, y el detalle de problemas, el color no se ajusta a lo requerido por el cliente, fuera de medida, que ovalización mayor a la admitida, mal terminación, aparición de rebabas, la rotura, tenemos desbalanceo, aplastamiento incompleto, mal a la vez. Y pues es un ejemplo de que un fabricante está analizando los defectos de su producto. Ahora tenemos que posteriormente el inspector revisa cada accesorio a medida que sale la producción, registrando sus defectos de acuerdo con dichos tipos. Al finalizar la jornada se obtuvo una tabla como esta, que pues tenemos la frecuencia de cada uno, como el aplastamiento y el detalle del problema. La frecuencia es de 40, la rotura es de 35, fuera de medida tenemos una frecuencia de 8, de mal color 3, mal alabeo 3, mal terminación 3, incompleto 2, desbalanceo 1 y otro 0, que eso sería el aleatorio. Tenemos también la frecuencia en porcentajes. Como tal, cada uno, al momento de sacar la frecuencia en porcentajes, buscamos que al sumarlas no de 100%. Y ya tenemos también los que es la acumulada, que se multiplica solamente por 100 y se divide. Y pues podemos explicar que como tal esa tabla de frecuencia nos da un ejemplo claro de dónde podríamos ocupar todo lo que estamos aprendiendo y pues también vemos que la categoría de otros siempre debe ir al final sin importar su valor. Y como tal, pues, si hubiese tenido un valor más alto, igual debería haberse ubicado en la última fila. Independientemente de cuál sea su valor, tiene que estar estructurado así. Y pues ya como tal vamos a hacer un histograma como el siguiente, que representamos la frecuencia en porcentaje y el acumulado, pues presentamos con puntos. Ahora resulta evidente cuáles son los tipos de defectos más frecuentes. Podemos observar que los dos primeros tipos de defectos se presentan en el 79.8% de los accesorios con fallas. Por el principio de Pareto concluimos que la mayor parte de los defectos encontrados en el lote pertenecen solo a dos tipos de defectos, los poco vitales, de manera que si se eliminan las causas que los provocan, desaparecería la mayor parte de los defectos. Y ya como terminan las conclusiones, con eso concluimos la investigación de los temas del unidad 1, pues que hay una variable innumerable de probabilidades en torno a los datos que se toman en distintos casos. Hemos entendido cuáles son las apreciaciones y ejemplos claros que podemos utilizar al día a día para ya sea una encuesta o para obtener un dato sobre una población. Incluso nos serviría en nuestro campo laboral y en nuestra vida diaria.
y pues podemos decir que es una investigación para pensar de una manera más profesional la manera de la toma y ocupación de los datos para tener, sí, tener un mejor orden en diversos campos.